Muy buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea el caso. Esta semana empezamos el módulo de neonatología y en esta ocasión corresponde el tema de prematuras. Mi nombre es Fernanda Peña y junto con mis compañeras Lisbeth Castro y María Serrano les presentaremos a continuación este tema. Un bebé prematuro es aquel que nace antes de completar las 37 semanas de gestación. El nacimiento prematuro es mundialmente el principal reto pediátrico, ya que es la primera causa de muerte e incapacidades de largo plazo, como el retraso mental, parálisis cerebral, problemas de audición, visión y enfermedades pulmonares crónicas. La prematurez se divide en subcategorías en función de las semanas de gestación. Como ya mencioné anteriormente, se le llama prematuro a cualquiera que nazca antes de las 37 semanas. Es considerado prematuro moderado a tardío aquel que nace entre las semanas 32 y 37, muy prematuro, el que nace entre la semana 28 y 32, y prematuro extremo, aquel que nace antes de la semana 28. Existen muchos factores de riesgo de parto prematuro. Algunos son reversibles y otros son permanentes. También el identificar los factores antes de la concepción o al comienzo del embarazo para ofrecer un mejor seguimiento y realizar las intervenciones pertinentes podría ayudar a prevenir que el bebé nazca antes de tiempo. Dentro de la evaluación médica de una mujer que planea embarazarse o que ya se encuentra embarazada, es de gran importancia conocer si ya ha tenido un parto prematuro. Este es uno de los factores de riesgo más importantes, ya que tiene una probabilidad de hasta el 30% de repetirse en el segundo embarazo. Por lo general ocurre en la misma edad gestacional, y si además ese segundo embarazo es gemelar, este riesgo se aumenta. Otro factor de riesgo que también se conoce es el haber cursado con un aborto espontáneo en los primeros 6 meses del embarazo, o bien haber tenido amenaza de aborto en el primer trimestre. Con el avance de la ciencia y la tecnología en los últimos años, las mujeres que buscan embarazarse a través de las técnicas de reproducción asistida ha aumentado gradualmente. Cuando se estimula el ovario para que se produzcan más óvulos, también se incrementa una sustancia llamada relaxina, que interviene en el trabajo de parto. Por ello, al contar con mayor cantidad de la normal, aumenta también el riesgo de un parto pretérmino. De igual manera, el resultado de las técnicas de reproducción asistida son los embarazos gemelares o múltiples, los cuales tienden a mayor riesgo de un parto prematuro, ya que al estar aumentado el líquido amniótico y tener más volumen por múltiples fetos, pues provoca una mayor distensión del útero. Sin embargo, pues no todos los casos se conocen las causas del nacimiento prematuro. Algunos factores de riesgo que también son frecuentes son el embarazo en edad extrema, sea antes de los 16 años o después de los 35, infección de vías urinarias, enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión arterial, peso inadecuado, ya sea alto o bajo antes del embarazo, abuso de sustancias como el alcohol, el tabaco, las drogas, asimismo la ruptura temprana de las membranas amnióticas o la insuficiencia cervical. Y bueno, en esta diapositiva se muestra un panorama global de los nacimientos prematuros. Podemos ver a la India, China, Nigeria, Pakistán e Indonesia encabezando la lista de los países con mayor número de nacimientos prematuros. Sin embargo, podemos encontrar también ahí, que resalta la vista, a Estados Unidos. También tenemos entre los países con las tasas más elevadas de los nacimientos prematuros por cada 100 nacidos vivos, o Malawi, con una tasa de 18.1 por cada 100, altísimo. Sin embargo, en nuestro país nacen alrededor de 2 millones de niños cada año, de los cuales el 10% son prematuros. Entonces, no estamos van. Sin embargo, pues la tasa global de nacimientos prematuros, como ya se comentó, es severa. Cada año nacen más de 15 millones de bebés prematuros en todo el mundo, de los cuales alrededor de 1 millón no logra sobrevivir. Y pese a que sobrevivan, la falta de cuidados médicos especializados hace que más de 4 millones de bebés prematuros mueran antes de cumplir los 5 años. A pesar de la enorme cantidad de publicaciones respecto a nacimientos prematuros, mortalidad, morbilidad y efectos de largo plazo, hay falta de información a nivel individual y local. Existe la necesidad de informarse e investigar en diferentes lugares con características específicas para poder tomar medidas preventivas de mitigación, así como crear programas y políticas públicas adecuadas, ya sea
hablado anteriormente de que no podemos comparar nuestro país con Malawi, por ejemplo. Cada zona tiene sus propias características. Dentro de las características más comunes que presentan los recién nacidos prematuros y que son perceptibles a simple vista es el tamaño pequeño. Generalmente estos bebés suelen pesar menos de 2.500 kilogramos y sus medidas van a variar según la edad gestacional. Tienen una piel muy delgada, brillosa, rosada o enrojecida. Su piel suele ser tan delgada que incluso pueden observarse los pequeños vasos sanguíneos a través de la piel. Presenta poca grasa corporal y poco cabello en el cuero cabelludo, pero puede tener una gran cantidad de vello corporal muy suave, conocido como lanugo. Tiene un llanto débil, al igual que su tono muscular, y los genitales son pequeños y están poco desarrollados. Entre mayor sea el grado de prematurez, es decir, entre más prematuro el bebé, mayor será el riesgo que va a enfrentar hacia las complicaciones, ya que además de estas características, el bebé nace con una inmadurez orgánica generalizada. Esto quiere decir que sus órganos, su corazón, su cerebro, intestinos, pulmones, su riñón, todos sus órganos tienen que llevar un proceso de adaptación hacia la vida extrauterina y es precisamente esto lo que los vuelve tan delicados. En cuanto al diagnóstico, bueno, nos basamos en las semanas de gestación. Si un bebé nace antes de la semana 34, se le considera prematuro temprano y entre la semana 34 y 37 ya se les llama prematuros tardíos o casi a término. Es importante también considerar los antecedentes obstétricos y los parámetros físicos postnatales. Respecto a la ecografía fetal, esta nos es de utilidad más que nada en el primer trimestre del embarazo, ya que nos hace una estimación de la edad gestacional, pero básicamente es un control prenatal. Las pruebas de cribado neonatal, estas se realizan entre las 24 y 48 horas de vida y a diferencia de un recién nacido a término, los recién nacidos prematuros o pretérmino tienen una alta tasa de falsos positivos hacia estas pruebas, pero a menudo se presentan elevaciones muy leves de algunos aminoácidos y en ocasiones también niveles bajos de la hormona tiroxina o T4, generalmente con una TSH normal. Esto tiene relevancia clínica ya que los bebés prematuros o extremadamente prematuros corren el riesgo de presentar hipotiroidismo congénito en forma tardía y sabiendo esto, pues habrá que estarlo revisando o checando periódicamente. El tratamiento va encaminado más que nada a vigilar al paciente, a mantenerlo en un estado estable y claro, dependiendo del grado de prematurez, tratar las complicaciones del bebé. Se debe de hospitalizar al recién nacido que pese menos de 2.000 gramos o bien que haya nacido antes de las 34 semanas y se le administra un suero glucosado al 10% con una carga de glucosa mayor a 4 miligramos por kilogramo por minuto. Cuando se va a iniciar la alimentación al bebé, debido al grado de inmadurez o lo pequeños que son, muchas veces no pueden succionar el seno materno. Entonces es necesario iniciar con la alimentación enteral, de preferencia con la leche materna, ya que además de todos los beneficios que conocemos de la leche materna, aquí en el prematuro nos funciona como un factor protector para evitar desarrollar la enterocolitis necrotizante. La leche materna tiene componentes protectores, agentes protectores como la inmunoglobulina A, factor de crecimiento epidérmico, prebióticos, que entre muchos otros que al combinarse hacen más estable la mucosa gastrointestinal del bebé. Y bueno, es estar vigilando la temperatura, su presión arterial, las frecuencias de sus latidos y su respiración y los niveles de oxígeno. Bueno, cuando se corre el riesgo de un parto prematuro, debe de inyectarse esteroides a la mamá para fortalecer los pulmones del bebé.
Debe mantenerse a una temperatura controlada en una incubadora, proporcionársele oxígeno a través de una mascarilla o con algún respirador mecánico, depende de qué tan grave esté el prematuro, y administrársele líquidos, alimentación o medicamentos por vía intravenosa también. Como ya había mencionado, cuando el bebé no le es posible succionar el seno materno, es importante la alimentación enteral. Las radiografías aquí nos pueden dar una evidencia de osteopenia o bien alguna fractura que no se había sospechado. Y por último, el contacto de la piel del bebé con sus padres, conocido como método madre canguro, es muy importante. Se ha demostrado que al tener al bebé piel con piel, regula mejor su temperatura que estando en una incubadora. Además, si existe la posibilidad de que el bebé pueda succionar, el seno materno facilita más la lactancia materna, pero sobre todo promueve un lazo amoroso entre el padre o la madre y su bebé enfermo prematuro. Algunas de las complicaciones más frecuentes que puede llegar a presentar un bebé prematuro son las siguientes: desde alteraciones en la termorregulación, es decir, problemas para mantener una temperatura corporal estable o para mantenerse cálido; depresión cardiorrespiratoria. También estos bebés son más propensos a infecciones, ya que su inmunidad es insuficiente para poder defenderse ante dichas situaciones, ante una infección. La enterocolitis necrotizante, la cual es el sufrimiento del intestino debido a hipoxia, que trae consigo de manera secundaria necrosis. La enfermedad de membrana hialina es el colapso pulmonar por déficit en la producción de líquido surfactante. El ductus arterioso persistente, como el nombre nos lo indica, es la permanencia del ductus, el cual normalmente se encuentra presente en la circulación fetal. Más sin embargo, después del nacimiento, este permanece abierto en aquellos bebés prematuros, o sea, puede permanecer abierto como una complicación de la prematuridad, y produce patología por hiperreflujo pulmonar y por robo sistémico. Otra complicación más que también es bastante exclusiva de los bebés prematuros es la hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular. Ambas son lesiones cerebrales. En el caso de leucomalacia, en esta se produce muerte de pequeñas zonas del tejido cerebral alrededor de los ventrículos. Otras más de las complicaciones pues incluye la enfermedad metabólica del prematuro o también denominada osteopenia. Esta puede resultar ya sea por desmineralización o por un incremento en la reabsorción de los huesos en aquellos bebés prematuros. Esta se debe sospechar en todo prematuro menor de 1,5 kg, o sea, menor de 1,5 kilogramos, a partir de las 4 semanas de vida. Otra complicación más, la retinopatía del prematuro. En esta, los vasos sanguíneos crecen de manera anormal, como podemos ver en la imagen de la parte de abajo, y pues de tal manera que estos tienden a sangrar. El sangrado trae consigo el proceso de cicatrización en la retina. Recordemos que esta pues es una capa de tejido nervioso que nos permite ver. Por lo tanto, cuando las cicatrices se encogen, comienzan a tirar de la retina, separándola o desprendiéndola de la parte posterior del ojo o denominado fondo de ojo. Y pues el desprendimiento completo de la retina puede traer consigo ceguera. La displasia broncopulmonar pues sería la última de las complicaciones que vamos a mencionar aquí. Esta es una enfermedad pulmonar crónica, es la más frecuente en los recién nacidos y afecta predominantemente a los neonatos prematuros con un muy bajo peso al nacer. Esto es debido a que los pulmones en estos bebés prematuros pues no están completamente desarrollados al nacer y reciben altos niveles de oxígeno durante largos periodos de tiempo, o en aquellos que han estado conectados a un ventilador o a un respirador. El pronóstico.
El pronóstico varía según la presencia y la gravedad de las complicaciones, pero también la mortalidad y la probabilidad de complicaciones van a disminuir mucho entre mayor sea la edad gestacional y entre mayor sea el peso del bebé a su nacimiento. Los prematuros entre las 22 y 26 semanas de gestación suelen tener el 20% retraso psicomotor grave, un 12 a un 25% parálisis cerebral, la cual es mayor en aquellos niños que han tenido hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular, que les mencionaba que eran lesiones cerebrales. De un 5 a un 8% va a presentar ceguera y de un 3 a un 5% sordera. Los bebés prematuros en estos rangos de 22 y 26 semanas tienen más problemas de aprendizaje escolar y más trastornos del desarrollo, como por ejemplo aquellos que presentan un espectro autista. Un cuarto de estos niños tienen un examen neurológico anormal. Un feto mayor a 24 semanas de gestación aún es viable y tiene posibilidad de sobrevivir. De los recién nacidos mayores de 28 semanas, un 80% sobrevive. Aquí se presenta un punto de inflexión en donde hay en ellos mayor maduración del sistema nervioso central, menor riesgo de tener hemorragias y por lo tanto menor riesgo de otras complicaciones. De los recién nacidos mayores de 32 semanas, casi el 100% sobrevive. En cuanto a la prevención de la prematuridad, tenemos que el estilo de vida de la madre tiene un papel importante en la prevención del parto prematuro. De manera general, pues nosotros podemos disminuir la prematuridad siguiendo las siguientes recomendaciones. Primero que nada, debe de contar, o sea, la mujer en estado fértil o la mujer en edad fértil, debe de contar con un buen estado de salud antes del embarazo. Como segunda recomendación, tenemos que una mujer que ya esté en etapa de su embarazo, pues debe de tener los cuidados prenatales y de recibir la información suficiente para tener un buen desarrollo a lo largo de su embarazo. Estos cuidados o estas medidas incluyen desde un asesoramiento en la dieta sobre una dieta saludable y sobre la nutrición sana o una nutrición óptima. En el caso de que la madre tenga hábitos que puedan ser dañinos para el bebé, como por ejemplo consumo de tabaco, de alcohol o otras sustancias, pues se deben de evitar estos hábitos. Otras recomendaciones más son mediciones ecográficas del feto. Esto porque ayuda a determinar la edad gestacional y también ayuda a detectar la presencia de embarazos múltiples. Se recomienda un mínimo de 8 contactos con profesionales sanitarios a lo largo del embarazo, a fin de poder identificar y tratar otros factores de riesgo, como por ejemplo las infecciones. Y es muy importante que durante todo el embarazo no se deje a un lado estas recomendaciones, o sea que se debe de continuar el cuidado prenatal hasta que el bebé nace. Aquí tenemos nosotros pues la bibliografía de donde sacamos nuestra información y esto ha sido todo por nuestra